Trae tu reino sobre nosotros, que tu presencia sea derramada. Bueno, qué bueno poder juntarnos así remotamente. Es interesante esto de la conexión así remota, que nos permite poder reunirnos. Imagínense, de aquí a que viajemos a Uruguay, no sé cuándo va a poder ser posible algo así. Sin embargo, podemos hacerlo por este medio. Bueno, hace años que vengo estudiando esto de la teología del reino y la escuela, en realidad. Y ha sido una temática así con sus altos y bajos. Ha sido difícil a veces de entender. Has tocado con muchas teologías antiguas, eh, teologías que a veces ni siquiera eran muy bíblicas, sino que es porque se me ocurrían que las cosas podían ser así. La verdad es que todos caminamos con teologías en nuestra cabeza, aunque no les pongamos el nombre de teología. Todos caminamos con una cosmovisión de quién es Dios, de cómo es Él, de qué cosas supuestamente Él valora y no valora. Así que todos siempre andamos con cosas dando vueltas así, aunque no tengan un nombre teológico. Y en la teología del reino también es una cosmovisión, y a veces esa cosmovisión va a chocar con algunas cosas que creamos, y a veces no. Y lo que les pido cuando veamos esto en realidad es que eh, no acepten todo lo que van a escuchar hoy día como una verdad absoluta, sino que tengan la libertad de escucharlo, escuchar no para responder, sino escuchar para entender, ver si les hace sentido, dejar que dé vueltas en la cabeza, a ver si esto tiene algún sentido para ustedes o no. Pero yendo ya bien al grano con esto, en realidad teología del reino es algo relevante porque la palabra reino y el concepto del reino de Dios es una temática muy usada por Jesús mientras estuvo caminando en medio de nosotros. Muchos versículos que hablan de esto. Solo el concepto reino de Dios aparece 83 veces en el Nuevo Testamento y la palabra reino aparece 138. Así que este se volvió en el mensaje principal de Jesús, donde siempre está haciendo comparaciones de que el reino de Dios es semejante a esto y el reino de Dios es semejante a esto otro. Por lo tanto, si Jesús habla tanto de esto, resulta muy relevante entonces preguntarnos qué significa el reino de Dios. Y a veces ese concepto de reino de Dios es fácil que lo dejemos a un lado y nos envolvamos en otras cosas que son parte del reino de Dios. Por eso es bueno que vayamos a esto, a hablar de lo que es el reino de Dios para entender una teología integral de esto. Eh, bueno, el reino de Dios es el lenguaje principal. ¿Y qué es lo que significa? Apunta mucho más a un verbo. Si uno piensa en un reinado y si han visto algunas películas más épicas, así inglesas o Corazón Valiente y todas esas, cuando vemos reinado lo vemos como eh, soberanía sobre terrenos. Pero cuando Dios viene a hablar del reino de Dios, su concepto es bien distinto porque tiene que ver con el ejercicio de reinar. Tiene que ver con una soberanía, pero luego también con una cultura que se impone sobre un lugar. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que ver con este ejercicio del reino activo en la tierra. Y no solamente tiene que ver con un tema de soberanías terrenales. Y el reino de Dios viene a ser una intervención de Dios en nuestra realidad. Por eso, eh, por eso cuando Jesús caminaba entre nosotros, eh, habían cosas que hacían denotar algo distinto. Y Jesús decía que estas cosas eran del reino de Dios. Y para muchos entonces les hacía sentido que sentían como que el reino de Dios estaba llegando en medio de ellos. Eh, Enseñar el reino de Dios y sin demostrarlo es un sinsentido, es un mensaje incompleto. Cuando Jesús caminaba en medio de nosotros y hablaba del reino de Dios, Jesús tenía un mensaje muy poderoso, pero nunca quedaba solamente en el mensaje, también se manifestaba en cosas que eran tangibles para la gente que estaba ahí. Por lo tanto, el reino de Dios viene, trae un mensaje, las palabras de Jesús y también trae las obras de Jesús. Y esas obras reflejan
y describen este reino. ¿Y qué describen? Que aquí hay poder. Que este reino viene a hacer las cosas de una manera distinta como las que están ocurriendo hasta el día de hoy. Es decir, cuando Jesús caminaba en medio de nosotros, si se enfrentaba con un mudo, el mudo dejaba de ser mudo, el sordo recuperaba la audición, los cojos caminaban, los leprosos eran sanados. Es decir, las cosas como venían siendo hasta el día de hoy se interrumpían y había un cambio completamente distinto. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que traer un mensaje poderoso y también tiene que traer obras poderosas. Y la iglesia por mucho tiempo se ha quedado en esta parte, en el mensaje poderoso, pero se ha olvidado de las obras. Y por eso es lindo ver cómo hoy día la iglesia en muchos lugares está despertando a que no solamente esto sea palabras, sino también sumarle obras. Así que el reino de Dios para cada uno de nosotros es algo que debiéramos escuchar, entender, pero es algo que debiéramos experimentar en nuestras vidas. No puede solamente ser doctrina y ser algo que afecte el intelecto. Debe afectar e infectar todas las áreas de nuestra vida y entre eso también eh, tiene, que, tiene que afectar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras relaciones, vamos a ver también más adelante. Porque es una intervención de Dios en medio de nosotros y debiera ser visible para mí y también visible para otros. Ahora, ¿por qué nos cuesta vivir esta cosmovisión del reino? Y la verdad es que es difícil porque somos bombardeados constantemente por otras cosmovisiones, por otras formas de pensar. Y en el manual hay una que me parece bastante relevante, que se llama deísmo funcional. Y el deísmo funcional es cuando nosotros tomamos a Dios y lo ajustamos a nuestra experiencia. Es muy común que nosotros hagamos este ejercicio de rebajar a Dios y rebajar la teología a nuestra experiencia. Entonces, como esa es nuestra experiencia con Dios, donde Dios nos sana, listo, nos sana. Yo me crié en una iglesia donde no existían los milagros. Siempre digo, mi iglesia, si había un milagro, era un milagro. Porque nunca vimos nada de ese tipo. Ni una cosa. Todavía recuerdo una vez que me enviaron a orar por alguien que estaba muy enfermo. Y la oración que tuvimos ahí, me acuerdo de haber ido con un anciano de la iglesia, yo era bien joven, y la oración de fe era, Señor, guía las manos del médico. Esa era la oración máxima. Y si el paciente estaba muy, muy mal, entonces pasábamos al plan B, que era, orábamos por consuelo. Antes que falleciera ya estábamos orando por consuelo. Más que eso no había de expectativa. ¿Por qué? Porque en realidad ajustamos a Dios a lo que era nuestra experiencia y ajustamos la teología entonces a esa experiencia, lo cual es un error muy, muy grave. Entonces el deísmo funcional genera esta teología donde Dios se ajusta a lo que nosotros consideramos real, posible, algo que no nos genere ningún cuestionamiento, ningún calambre en nuestra cabeza. Así que en este formato podemos ver que podemos creer que Dios es sobrenatural, que puede hacer milagros, pero creemos que son cosas extremadamente excepcionales. ¿Ya? Y quizás a ustedes también les puede pasar que cuando piensan en este tipo de cosas lo ven como cosas extremadamente excepcionales, cosas que Dios hace tarde, mal y nunca. De una forma podemos decir que Dios puede hacer milagros, pero en realidad como sanidades, pero probablemente cuando lo hace en circunstancias muy excepcionales. Y estas están relacionadas con personas que son realmente buenas o alguien que puede ser muy relevante en el mundo. Entonces, fijamos que Dios puede hacer ese tipo de cosas, pero dependiendo de la persona que está al frente, dependiendo de las circunstancias. Es decir, Dios no anda sanando así a tontas y a locas, sino que lo hace muy excepcionalmente. Y generalmente cuando pensamos en esto, pensamos que o el receptor es una persona excepcional o el transmisor, es decir, el que ora es una persona excepcional. Y eso es muy, muy nefasto para nosotros, porque cuando yo llegué a la iglesia en la que estoy, el pastor Roger Cunningham, que es un gringo de ojitos azules,
Yo decía, claro, este gringo tiene cara espiritual, y yo me veía a mí y decía, yo no tengo ni una pinta, no tengo nada de espiritual al lado de él, así que estas cosas nunca van a ocurrir conmigo, ocurren solamente con él que tiene esos ojitos azules, y además que tiene cara de bueno, y yo era terrible, malo, pecador así, talentoso en el pecado. Entonces decía, Dios nunca va a ser una persona como yo. Roger sí, es una persona muy espiritual. Y bueno, eso ocurre mucho en la iglesia porque somos tan hipócritas en la iglesia que todos aprendemos a sonreír y pensamos que todos están bien porque todos sonríen, pero en realidad ninguno se atreve a demostrar lo que realmente vive por dentro y ninguno se atreve a ser honesto como para que empecemos a entender de que no necesitamos poner estas máscaras, sino ser honestos. Y que Dios en realidad usa a todos, y pecadores y todos. De hecho, todos somos pecadores. Así que eh, nuestro deísmo funcional nos va a hacer ajustar a Dios a que Él cuando obra lo hace con personas excepcionales y a través de personas excepcionales. Y otra variante de un deísmo funcional es que Dios sí hace estas cosas, puede sanar, pero lo que Dios nunca va a hacer, porque es absurdo, es meterse en objetos materiales, como un teléfono, como un auto, como un tostador. Esas cosas son muy del mundo para que Dios se meta. Increíblemente, si bien yo no ando viendo tostadores sanarse a cada rato, ni microondas tampoco, nosotros hacemos un ajuste. Es un ejemplo también un poco extremo, pero es que nosotros, simplemente porque se nos ocurre y porque empezamos a hacer estas separaciones de lo que es de Dios y lo que Dios no se mete, generamos errores como este. Y recuerdo que hace años atrás estaba enseñando de esto y uno de los alumnos quedó con esto dando vueltas. Trabajaba en una agencia de publicidad y me cuenta la semana siguiente, me dice, Tich, estuve en mi agencia, no me vas a creer lo que pasó, veníamos trabajando muchas semanas para hacer una presentación a una empresa muy grande y teníamos minutos para hacer esta presentación y la impresora de esta agencia de publicidad necesitábamos urgente imprimir para poder pasarle nuestro trabajo a nuestro cliente. Y no funcionaba, no funcionaba. Todos estábamos metidos en la sala de fotocopias ahí, vueltos locos. Y me acordé de esto, de este deísmo funcional y de esto. Así que fui y les dije, ya, por favor, todo silencio, nadie diga nada, ni me miren, dicen. Pero quédense callados un rato. Y va y se dirige a la impresora. Le dice, en el nombre de Jesús, ya no, que comiences a funcionar. Y dice que le da un golpe y ahora comenzó a funcionar, a funcionar. Y dice, hasta el día de hoy tengo vergüenza de lo que hice, porque nadie entendió qué estaba pasando, ni yo entendí lo que estaba pasando. Pero efectivamente vi cómo la máquina, sí, recibió la intervención del reino de Dios. Así que es divertido ver que en realidad cómo a veces nosotros podemos ajustar a Dios en cosas así. La primera vez que escuché esto, me acuerdo que iba camino a mi casa y donde vivía antiguamente había un café. No sé si, bueno, conocen el Starbucks, que es de café gringo, que ni siquiera es muy bueno, pero a mi señora le gusta. Así que cuando yo necesito hacer puntos con mi señora, mis matripuntos, le llevo café. O la llevo el café. En este caso, camino a casa había un Starbucks y tenía 3 o 4 estacionamientos afuera. Si no tomaba esos estacionamientos, tenía que bajar 2 subterráneos y caminar después, buscar el café, volver al auto. Así que me acuerdo que voy y le digo a Dios, Dios, si eres real, si es real que tú estás interesado en toda mi vida, en cada área, si es real en realidad, que esto del deísmo funcional, yo ajusto a Dios a las cosas que le interesen y no, si es real que tú, cada área de mi vida te interesa, no hay nada que no sea relevante para ti, bueno, le dije, quiero probarlo. Y quiero que cuando llegue a este café haya un estacionamiento disponible. Voy a decir que en 2 años nunca había pillado un estacionamiento fuera, siempre estaba ocupado. Y cuando llego, justo un auto iba saliendo y estaba estacionado. Mira, le di gloria a Dios, aplaudí, gracias Señor, ¿tá? Aquí conquisté a mi esposa con esto. Así que fui y tomé el café feliz. La semana siguiente voy de vuelta y digo, Señor,
no sé si esto fue suerte o no, ¿ah? Porque uno es hereje en esto también, y no sé si fue suerte, no sé si realmente esto ocurrió por tu mano. Eh, Así que si realmente estás interesado en cada área de mi vida, sin excepción, yo te pido que haya un espacio disponible. Y pasó, y efectivamente hay un espacio disponible. Y claro, gracias a Dios de nuevo, nuevamente llevé el café a mi esposa y todo. Y la semana siguiente, porque uno es muy duro en estas cosas, volví a cuestionar a Dios. Dije, no sé, esto realmente ocurrió, fue simplemente una coincidencia. Digo, ya, esta es la última. Realmente tú estás interesado, quiero que ese espacio disponible. Me acuerdo que efectivamente llegué y estaba el espacio disponible. Y ahí le dije a Dios, en realidad nunca más voy a cuestionar esto y tampoco voy a seguir pidiendo el espacio disponible ni nada, porque a menos que sea una emergencia matrimonial grave, el resto no lo voy a hacer nunca más. Y me acuerdo que dije, realmente Dios está preocupado por cada área de mi vida, no hay nada que le sea ajeno. Eh, y la teología del reino de Dios apunta a esto, que no hay nada en lo que Dios no quiera involucrarse, porque no hay nada de ti que no le parezca. Y es importante tenerlo claro, porque a veces cuando uno llega a conocer a Dios, hay áreas de la vida que se las entrega a Él y otras en las cuales no se las entrega. Eh, a veces podemos decir como la iglesia, la familia incluso, pero el trabajo no son cosas en las que Dios se pueda relacionar. Así que el trabajo es nuestra área y esta otra es la área en la cual Dios sí se mete en mi vida. Y diría que de alguna forma parte de lo que va a ser nuestro proceso con Dios es ir abriendo los distintos cuartos de nuestra casa para que Dios pueda entrar y tomar el lugar que le corresponde. Y así ir descubriendo paso a paso que realmente el amor de Dios no tiene límites, no tiene límites en el alcance de lo que quiere llegar a ser. Así que, bueno, Jesús vino para traer este reino de Dios. Y cuando Jesús habla del reino de Dios, la gente entiende lo que él está hablando. La gente esperaba una venida del reino de Dios. Todos ellos estaban esperando que este reino viniera. Ahora, ¿qué es lo que esperaban? Esperaban distintas cosas, efectivamente. Eh, pero esperaban que esto fuera el fin de una era y el comienzo de otra era donde Dios reinaría, donde se manifestaría por completo este reino de Dios. Para la mayoría esto tenía que ver mucho más con un tema nuevamente de soberanía física, donde los romanos fueran expulsados, probablemente aniquilados todos, y volvieran a tener la gloria que habían tenido en los tiempos de Salomón. Eh, y la gente nunca se dio cuenta que este mensaje era mucho más profundo que simplemente recuperar tierra y un reinado, sino el establecimiento de un reino, una cultura y todo lo que eso significaba. Eh, y Jesús vino y trajo eso. Trajo un reino que invadía el presente. Y ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje hoy día, cuando hablamos del reino de Dios, los hijos de Dios, es que el fin de los tiempos ha llegado. Y para muchos el fin de los tiempos suena como medio de película apocalíptica. ¿Ya? Voy a decir que voy a dejar de compartir un poco esta. Para muchos suena como un mensaje de película apocalíptica. ¿Y qué es esto en realidad? Que lo vemos como algo medio terrorífico. Si les pasara a ustedes, yo cuando era más pequeño era fanático de las películas de, 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 del fin del mundo, de todas estas cosas, así que se estaba metido en eso. Y para la gente un poco apunta a eso, pero cuando Jesús habla del fin de los tiempos, y cuando el pueblo hebreo habla del fin de los tiempos, nunca apunta a una cosa negativa, al contrario, es el fin del mundo como lo conocemos hoy día, para que empiece una era mucho mejor. Y así que Jesús está hablando de esto, que es un mensaje escatológico, futurista de lo que viene. Así que Jesús presenta esto, y la Biblia presenta esta figura de dos reinos que están en medio de nosotros. Uno es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la luz, y que también es llamado el siglo venidero, la nueva era. Bueno, hoy día hay ciertas filosofías que hablan de la nueva era. En realidad ellos tomaron una frase que es nuestra, que es bíblica, y la ocuparon como de ellos.
Pero efectivamente la nueva era es un concepto netamente bíblico. Y esta nueva era se contrapone entonces en la Biblia con un reino que es el reino de la oscuridad. La era presente del mal, el reino de las tinieblas también. ¿Sí? Y el siglo presente. Así que vemos en realidad que hay dos reinos y son representados como en una batalla, dos reinos que están en tensión. Antes que Jesús apareciera en la tierra, existía el reino de las tinieblas, que había estado haciendo todo su trabajo en este mundo y que nos tenía la vida bien miserable. Pero cuando Jesús viene, lo que él hace es anunciar que hay un nuevo reino que ha venido. Y si ustedes piensan en algo así, incluso como algo medio épico de reinos, llegar y venir a un lugar donde hay un reino establecido y decir, oye, llegó un nuevo reino acá. Ojo, es una declaración de guerra. Por lo tanto, cuando Jesús vino, lo que hizo fue hacer una declaración de guerra, de que un nuevo reino venía a establecerse e imponer toda su cultura y valores en este nuevo lugar. Una declaración de guerra bastante audaz la que estaba haciendo Jesús. Por eso también Satanás saltó y reaccionó ante esto. Quisiera poder mostrarles aquí sí quiero ir a... ¿Ven la presentación, cierto? Perfecto. Yo los veo muy chiquitos, así que apenas esa levantada de mano me ayuda. Mira, el libro tiene esta gráfica, hablando un poco de los dos reinos, pero quisiera mostrarles otra gráfica que es la que hago yo, que me parece, para mí, me deja más claro. Que tengo déficit atencional, así que necesito figuritas bien claras. Y aquí quisiera ver esto. Tenemos, la Biblia habla de estos dos reinos y ocupa, bueno, habla del siglo presente, donde Satanás es el príncipe de este mundo, ¿ya? Y en este príncipe de este mundo, donde Satanás todavía tomando el control, siempre por años existió la profecía de que vendría una nueva era, un siglo nuevo con un Mesías. Ahora vuelvo a recordar que para muchos esto tenía que ver con un tema más militar, con lo que realmente Jesús venía a hacer, que era muchísimo mejor, inesperado para todos ellos. Y por otro lado, entonces, tenemos este siglo venidero, que es la promesa que había, donde viene el Mesías. Y aquí quisiera explicar esta parte, porque viene, dice, pero no en su plenitud. Y esta plenitud ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. La creencia que había es que vendría el nuevo siglo, el nuevo reino, ¡pum!, y sacaría el siglo. Pero lo que Jesús hace es adelantar este proceso e introducir el reino de Dios en medio del reino de las tinieblas. Y por eso la Biblia habla, cuando Jesús habla, hace distintas alusiones al reino de Dios. Les voy a mostrar toda la parte animada de mi presentación. Es para la presentación que vamos a ver en todo caso. Entonces, lo que vemos acá, en la parte de al medio, es que estas dos circunferencias se han intersectado. Y lo que Jesús hizo fue adelantar la venida del siglo presente e introducirla, perdón, del siglo venidero, introducirla en el siglo presente. Y nosotros hoy día vivimos en este lugar donde ambos reinos están existiendo, coexistiendo, y donde hay una tensión, y esto se llama la tensión del reino. Es decir, el siglo presente y el siglo venidero están caminando juntos. Por eso digo que la venida de Jesús aún no ha sido en su plenitud, la manifestación de este reino. Y por eso Jesús dice que va a volver y ahí establecerá por completo el reino. Lo que ha hecho es que nos ha dejado a nosotros en este lugar intermedio y nos ha vestido y capacitado para atraer la manifestación de Dios en este tiempo. Y eso es espectacular. Ahora, la mayoría de los cristianos no tenemos idea de eso. La mayoría de los cristianos estamos preocupados de portarnos bien nomás y no pecar, lo cual no tiene nada que ver con lo que Jesús venía a hacer, que era, en realidad, movernos a ser agentes que impactan.
Es decir, si estamos hoy día en un lugar donde ambos reinos están habitando, coexistiendo, nuestra tarea es entonces traer el reino, su soberanía, su cultura, sus valores. Es exactamente lo que hacía Jesús cuando caminó en medio de nosotros. Traía el reino de Dios y cambiaba la atmósfera. Y la gente percibía que todo era distinto cuando Él aparecía, porque había esperanza. El reino de Satanás lo que trae es desesperanza. Y el reino de Dios trae esperanza. Y la gente percibía esa esperanza. ¿Y qué pasó? Cuando Él después subió, ascendió, bueno, los discípulos comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Y en algún minuto esto se cortó y dejó de ser así. Entonces hoy día sí, traemos esperanza, pero traemos esperanza solo con mensaje, eh, invitando gente a la iglesia. Hay uno que otro es bueno para el evangelismo, pero no somos este nivel de impacto que hacía Jesús. Tenía un mensaje tan atractivo, pero inmediatamente después de este mensaje quería sanar a las personas y decirles que Dios realmente las amaba, que no solamente era un mensaje de amor, sino que Dios quería ser real e intervenir en sus vidas. Él lo tomó y durante 3 años hizo esto. Y entonces los discípulos tomaron también esta enseñanza y quisieron hacer exactamente lo mismo. Y la gente era impactada. Y el evangelio crecía y crecía y crecía. Esta mañana estaba haciendo una clase de Colosenses y hablaba de Colosenses, donde habla de esto, de este mensaje que crece y que impacta el mundo y que transforma vidas. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús y lo que hacían después los discípulos. Y lo que nosotros también somos enviados a hacer. Estamos en un campo de batalla, donde ambos reinos están, y donde hay un reino que ha venido por muchos más años actuando. Y Dios nos ha dejado a nosotros y nos ha confiado la tarea de ser sus soldados, sus agentes en este mundo para traer la manifestación, para que su reino vaya avanzando, conquistando, haciendo soberanía sobre los distintos lugares donde vivimos, nuestros lugares de estudio, de trabajo, nuestras familias, donde quiera que vayamos. Y esto es algo extraordinario, porque si nosotros no despertamos este tipo de cosas, vamos a seguir siendo los cristianos moralistas que están preocupados simplemente de portarse bien para que Dios nos ame harto, no entendiendo que Dios nos ama demasiado y que lo que quiere en realidad es que nos activemos en nuestra verdadera identidad, en quien realmente. Así que este gráfico refleja esto. ¿Y por qué también se vuelve relevante este gráfico? Porque hoy día vivimos en un lugar, aquí se llama, en las viñas, hay un concepto que es muy particular, que es el ya y el todavía no. El ya de que el reino de Dios ya ha llegado, pero que todavía no ha llegado en su plenitud, todavía no se ha establecido en su plenitud. Cuando Jesús predicaba, decía que en Marcos 1:15 podemos ver que dice que el reino de Dios se ha acercado, pero en otros pasajes dice que el reino de Dios ha llegado. Así que Jesús habla a veces de un reino que viene acercándose, y está cerca, a la vuelta, dice, pero también hace otros pasajes donde dice que el reino está acá en medio de nosotros, que llegó. Y que si yo expulso demonios, porque el reino de Dios está acá. Así que hubo una discusión por largo tiempo de por qué Jesús ocupa estos distintos términos para hablar del reino. Y la teología del reino nace desde este lugar, de querer entender que una frase no se contrapone con la otra. Porque efectivamente el reino de Dios llegó en medio de nosotros, pero se ha acercado en el sentido que aún no viene con toda su plenitud, con toda su manifestación. ¿Cómo sabemos eso? Porque seguimos muriendo, porque seguimos envejeciendo, porque seguimos sufriendo las consecuencias de un mundo caído. El mundo sigue sufriendo con dolores de parto y clamando a la venida del Mesías, de que vuelva Jesús. Hay muchas cosas que todavía manifiestan de que estamos en un mundo donde su reino no se ha establecido por completo. Sin embargo, también podemos ver la manifestación del reino de Dios. Mira, yo vengo de un contexto de iglesia muy tradicional. Y voy a ser súper honesto de que yo nunca vi milagros. Durante 8 años, donde nací en esa iglesia y me crié, y en la viña, por largo tiempo, escuché muchos milagros, pero nunca vi uno por mis ojos a través de mi propia oración. Porque venía con esta idea de que estas cosas no ocurrían conmigo.
de un reino de Dios donde el mensaje es lo principal y lo otro es excepcional. Y desde hace años, cuando comencé a meterme en esto de la escuela del reino y comencé a estudiar, y Dios me hizo unas encerronas, no sé si se entiende el término encerrona, donde de repente enseñaba esto sin práctica, y luego me invitaban a un lugar a practicar esto, y yo no sabía que me habían invitado a eso, y lo pasaba pésimo. Me daba una vergüenza terrible, no sabía si iba a resultar. Todavía recuerdo una vez que enseñé de esto en una convención de jóvenes, y un pastor después me invita, me dice, quiero que vengas a la iglesia. Claro, le digo, vamos. Y cuando estoy llegando en la mañana, media hora antes de entrar, lo llamo para las indicaciones finales, porque iba para allá manejando, y me dice, pastor, le pusimos hoy día a esta reunión jornada de milagros. Me quería morir. No podría, o sea, lo peor que me podría haber pasado es que alguien ocupara un nombre como ese. Jornada de milagros. Y decía, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer esto. Estaba aterrado. Y bueno, ya estaba en camino, estaba llegando, no me podía arrancar de esto. Eh, y la primera persona por la que tuve que orar fue una persona mayor, grande, anciano, que tenía una sordera en su oído. Y, y la persona era grande. Si yo dije, bueno, después de los 80 años, una sordera en un oído, hay que aplaudir que el otro está funcionando. Eh, yo no quería orar por él. Y finalmente lo vi ahí esperando y dije, Dios, haz algo acá. Y me acuerdo que oré por él y su oído se destapó. Y fue todo un proceso para mí después seguimos orando. El pastor, sordo de un oído también de nacimiento, y comenzó a escuchar. Y empecé a ver milagros, y empecé a descubrir que efectivamente estamos en este lugar donde el reino de Dios viene, donde el reino de Dios está, aunque no está en su plenitud. Y fue difícil al principio, porque a veces oraba y veía milagros, y otras veces no veía milagros. Y, y este es un tema complejo, porque cuando nosotros oramos por las personas, algo se enciende en nosotros. Y generalmente muchos movimientos y avivamientos parten porque vemos el reino de Dios, pero también comienzan a apagarse cuando no vemos el reino de Dios en alguna de nuestras oraciones. Entonces todas las inseguridades entran de nuevo. Es como que si en cada oración toda nuestra identidad estuviera en juego y empezamos a apagarnos. Pero necesitamos entender que efectivamente a veces venimos y nos despertamos con cero fe y no tenemos ganas de nada. Pero muchas veces esto también ocurre porque el reino de Dios está, pero no está en su plenitud. Y a veces vamos a orar y vamos a ver el reino de Dios venir y vamos a estar pero fascinados aplaudiendo esto. A veces vamos a orar y no vamos a ver el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios no lo veamos, la manifestación de él, no hagamos de eso una teología. Algo clarísimo, no permitamos que una mala experiencia defina nuestra teología. Nosotros estamos acá para traer el reino de Dios. Y aunque haya momentos en que el reino no lo veamos, no debemos desanimarnos y no debemos desde ese lugar entonces tener una teología de que Dios no hace milagros siempre, solo a veces, en algunas condiciones muy particulares. Sería un error garrafal caer en algo así. Por eso me detengo en este cuadro, para que entendamos de que estamos en un lugar donde hay una tensión de reino, donde vamos a ver el reino de Dios venir y otras veces no. Y como muchas veces no partimos de un lugar en que estamos acostumbrados a ver estas cosas, nos va a costar mucho movilizarnos hacia el lugar de orar, que no resulte, y seguir haciendo, seguir intentando, no desanimarnos en el camino. Y debemos caminar en ese lugar. Porque también tenemos que aprender a orar con expectativa, a orar con fe, a movernos en un lugar de una oración correcta. Hoy día no vamos a tener tiempo para activación porque estamos con los tiempos limitados, pero me gustaría que en alguna siguiente sesión que nos juntemos podamos activar, podamos hacer una activación de esto, podamos ver cómo ocurre. No sé si tú estuviste la vez pasada y cuando hicimos activación a través de Zoom. O sea, ¿quién piensa que a través de Zoom algo espiritual puede ocurrir? Y hubo sanidad, y hubo profecía, y hubo muchas cosas a través de una pantalla. Así que quisiera que la próxima vez pudiéramos hacer práctica de esto.
y ver el reino de Dios venir. Así que la próxima vez que nos juntemos, por favor que alguien venga enfermo, ¿ya? Por último, se dé un golpe en algo, que algo le duela para que podamos practicar algo. Ahora, nunca me ha tocado una iglesia con gente sana. Generalmente cuando no levantan la mano porque tienen vergüenza, pero la iglesia generalmente está llena de enfermos. Yo creo que para que el reino de Dios se manifieste. Como decía, este ciego es por culpa del padre o de la madre o de los hijos, de quién, el pecado suyo o el pecado de los padres, para la gloria de Dios. Creo que nuestra iglesia está llena de gente enferma para la gloria de Dios. Pero necesitamos activarnos para que esa gloria se manifieste entonces. Vamos a avanzar un poco entonces a lo que es la cosmovisión del reino de Dios. ¿Ustedes tienen el material? Mira, una de las cosas interesantes en esto del reino de Dios tiene que ver con, para mí mi palabra favorita es expectativa. John Wimber, que fue quien comenzó con la viña, decía que fe se deletrea riesgo, ¿ya? Que es atreverse. Yo comparto eso, pero además me agrego que fe es expectativa. Si no tienes expectativa a la hora de orar, probablemente no vas a ver el reino de Dios. Porque la expectativa denota la esperanza y el saber que algo va a ocurrir. Expectativa es muy distinto a tener una fantasía. La fantasía es, me encantaría que esto ocurriera. Qué lindo sería que estas cosas se dieran. Me encantaría que Dios sanara a esta persona. La expectativa es saber que Dios puede intervenir en cualquier minuto, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y entonces estamos expectantes de eso. Cuando tenemos esa expectativa, vemos el reino de Dios venir. Y bueno, vamos avanzando. Deme un segundito. Si ustedes tienen el libro, quiero avanzar donde habla del Evangelio del Reino. Y una de las implicancias del reino de Dios habla de que Dios está haciendo cosas en el mundo y está profundamente interesado en él. Y hay una frase que me gusta del libro, dice, muchas veces los creyentes piensan que Dios puede salvar sus almas, pero no resolver sus problemas. Es decir, entramos en el reino de Dios, ya, aseguramos nuestra eternidad, pero ahora como vivamos acá en la tierra es como sea, ¿no? Estamos casi prácticamente solos. Hay una corriente teológica, no me acuerdo ahora cómo se llama, donde habla de que este Dios hizo, creó y luego salvó incluso y luego echó sus manos hacia atrás y deja que todo corra solo. Y eso no es así. Pero uno de quizás los conceptos que también tienen cierto tema a veces un poco de polémica cuando vemos esto, tiene que ver con esto de que Dios es un Dios bueno sin complicaciones. Y de que en realidad lo que muchas veces vemos es que el diablo está también trabajando para hacernos entender y ver de que Dios está detrás de todo lo que nos sucede. Y esta es una teología muy abrazada también en la iglesia, porque pensamos que Dios sea soberano significa entonces que Él gesta todas las cosas. Y la soberanía de Dios es que Él sí está por encima de todo, pero no significa que Él tiene una gestión al detalle de todo lo que ocurre en la vida de todas las personas. Porque hay cosas que ocurren, hay leyes que Dios ha dejado establecidas efectivamente para que funcionen. Y también estamos en un lugar donde el diablo se mueve y también tiene su libertad. Nosotros tenemos cierta libertad como su creación, y parte de la creación de Dios también es el diablo, que se ha ido en contra de Dios y tiene también su libertad. Y la libertad del diablo tiene que ver directo con contra de nosotros, con hacernos a nosotros la vida difícil e imposible. Así que Satanás nos trata de hacer cosas muy complejas todo el tiempo y siempre trata de llevarnos a un punto en que pensemos que el que está detrás de todo eso es Dios mismo. Pero Satanás tiene libre albedrío, tanto como nosotros también tenemos libre albedrío. La voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Y Dios no nos hace cosas malas que secretamente son buenas.
¿Ya? Y a veces nosotros tenemos un poco teologías a veces dando vueltas en que nos ocurren cosas terribles y después nosotros decimos, bueno, Dios quiso, por algo Dios quiso que esto sucediera, por algo Dios se llevó a esta persona, por algo Dios hizo esto. Y no todo lo que sucede es realmente el diseño de lo que Dios, de la voluntad de Dios para nosotros. En el mundo ocurren cosas malas y necesitamos también como aceptar que ocurren cosas malas, que no es lo que Dios quiere que ocurra. Le doy un ejemplo, Satanás mismo. Dios no creó a Satanás para que fuera quien es hoy día. Lo creó para que fuera un ángel de adoración. Así que es la voluntad de Dios que Satanás se revele. No, no es su voluntad. Pero en todos nosotros existe un libre albedrío. Y tenemos este libre albedrío por algo bien sencillo. Si no lo tuviéramos, seríamos robots que seguimos a Dios simplemente porque en nuestra programación no sé si es imposible rebelarnos contra Él. No sé si es imposible no amarlo, lo que finalmente significaría que nunca amaríamos genuinamente a Dios. Así que existe en nosotros esta capacidad, en toda su creación, de también revelarnos al Creador. ¿Para qué? Para que entonces cuando nosotros seguimos a Dios sea una elección profunda del corazón y sea un amor genuino el que nos mueve así. Satanás se rebeló completamente. Nosotros nacemos y ya estamos en una rebeldía contra Él. Yo creo que Dios celebra cuando nosotros volvemos a Él, porque en un mundo que apunta constantemente a ir en contra de Él, que nos podamos levantarnos y decir, no, no doy más de esto, quiero encontrarme con Dios. Imagino es algo que el Padre ama ver en nosotros. Cuando es la primera vez y cuando ocurre después cientos de veces en nuestra vida cristiana también. Así que, y en esto quisiera tocar un tema, porque es fácil que creamos que el pecado es un problema y es el gran problema de nuestra vida cristiana. Y aquí quiero hacer una comparación en esta parte del libro, habla del pecado y la enfermedad. Muchas veces nuestra gran lucha de vida tiene que ver con no pecar. Si ustedes son cristianos como la mayoría del mundo que partimos siendo cristianos moralistas, donde todo se trataba de ser buenos y perfectos delante de Dios, probablemente nuestro gran fin así de vida era no pecar. Y Dios me perdonó los pecados, así que yo ahora no debo pecar y no debo pecar y no debo pecar. Pero la enfermedad nunca ha sido un tema tan relevante. Pero necesitamos entender que el pecado y la enfermedad son frutos de Satanás en este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos de que el problema principal de nuestra vida es el pecado, y la enfermedad es un tema netamente secundario en nuestra vida, también estamos en un error ahí. Porque todo lo que Satanás hace en este mundo son problemas para nuestra vida. Pero nuestro real enemigo es Él y todo lo que Él hace en este mundo. Por lo tanto, si Él trae el pecado, es un problema. Si Él trae enfermedad, también es un problema. Y nuestra vida está acá para ir en contra de las obras del maligno. Hacer retroceder las obras del maligno. Eso significa hacer retroceder el pecado, hacer retroceder la enfermedad, hacer retroceder la manifestación de Satanás en nuestra mente y corazón a través del pecado y hacer retroceder la manifestación de Satanás en nuestro cuerpo a través de la enfermedad también. A veces también en nuestra mente cuando tenemos problemas y enfermedades mentales. Necesitamos un poco ver esto, porque cada una de estas cosas son el síntoma del reino de la oscuridad, operando en este mundo, operando alrededor nuestro. Si entendemos que el reino de la oscuridad es nuestro problema, Satanás y todo lo que él trae, y que el pecado entonces es la evidencia de este reino en nuestra alma y en la enfermedad es la evidencia de este reino en nuestro cuerpo, entonces necesitamos entender que tenemos que ir en contra de todo eso con la misma intencionalidad. Y lo digo porque vamos a hablar mucho de sanidad física en esto, no porque sea la única manifestación del reino de Dios, sino porque es una de las cosas que más hemos ido dejando de lado en la práctica del reino de Dios. Es una de las cosas que más hacía Jesús cuando estaba con gente. Sanar enfermedades y liberar demonios probablemente eran las dos cosas que más practicaba Jesús para demostrar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que son
muy claras de demostrar. Y además son cosas que aquejan a las personas de manera importante y relevante. Y todos queremos probablemente, si tenemos alguna enfermedad, ser sanos, y los que son endemoniados también quieren ser liberados. Entonces son dos cosas que ocurren bastante. Por eso hablamos mucho en este curso también de la enfermedad. Y por eso también aquí nos detenemos en hacer esta identificación de que el reino de la oscuridad y Satanás es el gran problema de nuestra vida y todo lo que él trae, ya sea pecado o ya sea enfermedad. Y esto es relevante porque cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, no le damos, nunca diríamos, este pecado está acá para enseñarme algo, para hacerme crecer en algo. Nunca diríamos que Dios permitió este pecado para que yo aprendiera una lección. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad, sí lo hacemos. Esta enfermedad me enseñó tal cosa. No, Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida para que yo desarrolle carácter. Yo sufro de cólicos renales. No sé si alguno de ustedes ha tenido un cólico renal. Pero les aseguro que carácter es lo que menos se desarrolla cuando uno está con un cólico renal. Es más, a veces salen unas lenguas que no se pueden repetir en una iglesia, porque uno ya no da más del dolor. Así que no hay nada de carácter para desarrollar cuando uno tiene cólico renal. Y uno justifica. Dice, no, la enfermedad está para enseñarme. La enfermedad viene del reino de las tinieblas. Por lo tanto, nuestra tarea es ir en contra de ella. Ir en contra de toda manifestación del reino de las tinieblas. Así que Jesús nos ha dado las herramientas para esto. Y necesitamos despertar a esto para no justificar cosas y sobre todo para entender cuál es nuestro rol como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro rol cuando somos parte de este reino de Dios? Así que, bien claro es esto. Lo que vemos que Jesús hacía, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vemos que Jesús se movía? Es lo que tenemos que hacer. En Colosenses dice que Jesús es la imagen perfecta del Padre. Pero nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Así que Jesús cumple un rol doble en este mundo. Mostrarnos al Padre, que lo teníamos muy desdibujado en el Antiguo Testamento. Pero también viene a mostrarnos cómo era la creación de Dios, el hombre perfecto, cuando estaba en una comunión perfecta con el Padre. Así que Jesús cumple este doble rol de mostrarnos al Padre, pero también de mostrarnos el hombre en su rol perfecto. Y cuando hablo del hombre, obviamente hablo del género humano, ¿no? ¿Cómo debíamos ser? ¿Cuál era el fruto que debió haber ocurrido en nuestra vida si es que el pecado no hubiera entrado e interrumpido lo que estaba ocurriendo con nosotros? Y es súper relevante, me encanta. Robbie Dawkins, que es un autor gringo de las viñas, decía, Jesús no vino al mundo a mostrarnos lo que él podía hacer como hijo de Dios. Jesús vino al mundo a mostrarnos lo que un hijo de Dios puede hacer. Así que todo lo que vemos que Jesús hacía no es para él venir a pasearse delante de nosotros diciendo, mira lo espectacular que soy. ¿Ah? Partiendo de que Jesús no tenía crisis de identidad como nosotros, ni bajo autoestima, él no necesitaba hacer algo así. Todo lo que Jesús hacía era mostrarnos lo que nosotros podríamos hacer si entramos en la comunión que él tenía con él. Recuerda que Jesús acá en la tierra es hombre. Es Dios, pero también es 100% hombre. Y nos viene a enseñar y a modelar lo que puede ser nuestra realidad. Y entonces después muere en la cruz. ¿Para qué? Para poder librar el reino de Dios en nuestra vida. Vamos a hablar un poco de eso también más adelante. Yo no sé hasta qué hora tenemos, Luis. Me parece que estamos en la hora, ¿no? Sí, capaz, si quieres tomarte 5 para concluir, 5 minutos, ¿te parece? ¿O quieres concluir ahora? No, lo que viene ahora es una unidad completamente distinta. Ah, perfecto. Ah. Ahora, si tenemos 5 minutos, ¿vamos a orar? Sí, oramos. ¿Ah?
¿Ok? ¿Hay alguien que tenga algún problema físico ahí? Algo que podamos ahora ver si tiene mejora, ¿ya? No porque las otras enfermedades no sean relevantes, sino para que podamos ver si el reino de Dios en esto. ¿Físico entendieron? No soy yo, mi hermano está internado y lo operan el miércoles. Ya. Tuvo un accidente. Lo que él dice, si hay alguien con algún dolor físico acá, para orar y comprobar sanidad, ¿no? No, y si no hay, no lo vamos a inventar. No voy a orar para que venga un dolor. Hay una hermana que pedía por un hermano. Ah, sí. Ya. Ok, bueno, la próxima vez vengan enfermos. Voy a orar para que lleguen adoloridos. Bien. Ok, la próxima vez vamos a hacer una activación en esto. Vamos a orar para ver estas cosas. Y si tienen a alguien que está con algún problema, tráiganlo. Traigan a la persona. Y aprovechamos de orar para ver el reino de Dios. Y así se activan y ya no paran más. ¿Ok? Bueno, si vamos a terminar, voy a orar por ustedes entonces. No por sanidad, porque esta es la iglesia más sana que me ha tocado. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por esta hermosa iglesia, gracias por el corazón de estos pastores también, y el corazón también de cada uno de los que están acá, de querer conocerte más profundamente, a veces también de sacar fuera ideas que uno trae, ideas a veces que vienen por años con nosotros, que ni siquiera pudimos filtrar de dónde venían, y encontrarnos contigo y impactarnos de ti, de tu amor, de tu búsqueda por nosotros, de tu pasión por nosotros, e impactarnos también al descubrir que crees en nosotros y que quieres vernos en este reino, movernos activamente. Y de que Jesús te fuiste a la diestra del Padre y enviaste tu Espíritu Santo para que nosotros fuéramos tu ejército. No para que tú fueras el único que estaba orando y haciendo sanidades, sino para que hubiera una familia, una comunidad de este reino, llevando el impacto del reino, el poder y el amor del reino donde quiera que fuera. Y las personas pudieran escuchar un mensaje que cautivara sus corazones y luego pudieran ver una demostración que confirmara que esto realmente venía de ti. Y Padre, oro por esta iglesia para que sean encendidos, activados, desafiados, y oro para que haya valentía en ellos a la hora de intervenir en el mundo en el que están insertos, de amar al mundo en el que están, la gente que los rodea, de verlos como tú los ves y de querer moverse hacia ellos, de que la compasión los despierte y les haga perder toda vergüenza para ir en pos de aquel que necesita de ti. Necesita encontrarse contigo en su alma y que también necesita que su cuerpo reciba el toque del reino. Amén. Los bendigo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Cristian, hemos estado muy atentos escuchando la clase. Capaz que tú nos veías solamente la imagen, pero estábamos muy atentos. Creo que ha sido una clase muy buena y ha venido a reafirmar algunos conceptos que teníamos medio allí en duda, pero gracias por compartir. La próxima traeremos ciegos, paralíticos. Perfecto, es lo mejor. Así que queremos... Y si no vemos el reino, yo me salgo del Zoom rápidamente y les dejo el problema a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos la clase próxima el próximo mes entonces. Ok, perfecto. Abrazo a todos. Espero poder conocerlos personalmente a todos. Bien. Chao, entonces. Chao.